Hola familia botánica, bienvenidos a otro vídeo del canal de la Terracica de Joac, donde hablamos de jardinería doméstica. ¿Y qué vídeo nos toca hoy? Os voy a dar una pista. ¿Qué es esto de aquí? ¿Habéis visto qué preciosidad de planta? ¿Sabéis cómo se llama? Venga, decidme un nombre. Si habéis dicho Amaryllis, este vídeo es para vosotros. Vamos a conocer bien esta planta. Y para conocer bien la planta, vamos a empezar por su nombre precisamente. Porque fijaos lo que pasa si yo digo esto. Esta planta que tenemos aquí se trata de un Amaryllis. Esa planta realmente se llama Hypeastrum. El Amaryllis es otra planta también bulbosa y parecida, pero de flores rosadas, y se llama Amaryllis belladonna. Bueno, es verdad que su nombre botánico es Hypeastrum, pero es verdad que su nombre común es Amaryllis, azucena y algún otro que tiene, alguno muy gracioso que os voy a decir un poquito más adelante. Desde luego lo primero que llama la atención son sus flores, preciosas, enormes y que nos enamoran. Es lo primero en que nos vamos a fijar en la planta. Una de las flores más grandes de la naturaleza. Como podéis ver, las flores salen de un tallo floral que nace de un bulbo, porque sí, es una planta bulbosa. Por cierto, eso le va a condicionar muchísimo. Aunque también quiero que veáis una cosa un poco extraña de esta planta. ¿No veis algo raro? ¿Para ser una planta no le falta algo? Las hojas, bueno sí, que esta tiene por aquí una hoja un poco perdida, pero no tiene hojas. No os preocupéis que luego las vamos a encontrar. Es una planta que es de origen tropical. Por lo tanto, le va a gustar el calorcito, pero ojo, el calorcito suave, el agradable. Si vivís en un clima como el mío, que hay mucha diferencia entre las temperaturas de invierno y de verano, vamos a tenerla que cuidar un poquito mejor. Si tenéis la suerte de vivir en sitios como las Islas Canarias, entonces os podéis olvidar de muchas cosas de este vídeo. De todas no, que hay cosas muy interesantes. Además es un bulbo, y yo os he dicho que eso le va a condicionar mucho, pero también es un bulbo un poco rarito, porque es uno de los pocos bulbos que vamos a poder cultivar en interior. Eso sí, con mucha luz, es una planta que le encanta la luz. Así que se le podéis tener cerca de una ventana, aunque le dé unos rayitos de sol por las mañanas, no hay ningún problema, incluso lo van a agradecer, pero ojo con el sol muy fuerte. También como bulbosa, pues va a tener un ciclo vegetativo donde va a estar así de bonito. Pero luego, ojo, va a tener un ciclo de reposo, que también lo tendremos que respetar. Así que, ¿qué tal si la conocemos precisamente a través de su ciclo? ¿Y en qué momento del ciclo empezamos? Pues a ver, pues así. ¿Por qué? Pues porque cuando os la encontremos en el centro de jardinería así, como nos la vamos a querer llevar a casa, aquí es precisamente cuando va a empezar nuestra vida con ella. ¿Y cuándo se pone en flor esta planta? Pues ahora, normalmente a principios, mediados de primavera. ¿Qué me podéis decir? A ver, Joaquín, pero a mí me suena que yo estas plantas las he visto también en los viveros en Navidades. Sí, porque es una planta que se puede forzar. Y a ver, vamos a ser sinceros. ¿A quién no le gustaría tener esto de centro de mesa el día de Nochebuena? Y eso los centros de jardinería lo saben y fuerzan los bulbos para que estén en flor en ese momento. Pero que sepáis que están forzados. Por cierto, puede ser que en ese momento os encontréis con algún bulbo que está puesto en un jarroncito de cristal con las raíces que se ven súper bonito. Pero también os tengo que decir que luego tendremos que cambiar eso. Estas flores suelen salir de un tallo floral normalmente en grupos pares y tiene una característica que precisamente va a dar lugar a uno de los nombres comunes que tiene, la suegra y la nuera, porque si os habéis fijado suelen salir enfrentadas, una mirando para cada lado. Pues yo no quiero hablar contigo, pues yo tampoco. Pero que sepáis que las flores duran más o menos una semana, dependiendo de las condiciones, pero después se marchitan. Si tenemos suerte aparecerá una segunda vara floral y prolongaremos la floración.
Lo normal es que tengan 2 varas cada uno de los bulbos. Aquí he tenido la gran suerte de tener una tercera vara floral, pero eso ya es un poco más raro. Y también puede ser que tengáis a veces algún bulbo que solamente tenga una vara floral. De cada vara van a salir un número determinado de flores. Dependerá mucho de las especies, de cómo esté el bulbo, etcétera, etcétera. Este, por ejemplo, ha sacado una vara con 2, otra vara con otras 2 y esta que está sin abrir no lo sé. Si cogemos este otro de aquí, solamente ha sacado de momento una vara, pero ya veis que tiene de momento 5 flores. Por dejarme a mí mal, porque como sé que normalmente salen en número par, pues este ha decidido sacar 5 para llevarme a mí la contraria. Y bueno, y aquí ya está saliendo una segunda vara floral. Pero una cosa os digo, o antes o después, pero las flores se acaban. Y este bulbo, sin flores, pues se queda un poco feito. Sí, a ver, no te ofendas, pero es verdad. A ver, en flor eres precioso, pero sin flor dejas bastante que desear. A ver, todo no se puede tener esta. Y precisamente en ese momento es cuando va a empezar a sacar las hojas de verdad. Porque puede ser que pase como ahora, que empieza a salir alguna que otra hojita, pero no tiene suficiente fuerza. Hasta que la flor no se acaba, el bulbo no empieza a dedicarle fuerza a sacar las hojas. ¿Y por qué? Pues simplemente porque lo necesita. Es el segundo paso de su ciclo. La planta hasta ahora ha cogido todo lo que necesitaba del bulbo, un bulbo bien grande y bien hermoso. Bien, pero ahora ese bulbo se habrá quedado mucho más pequeñito. Como decimos por mi tierra, es mi riau. Para que os hagáis una idea, esto podría ser un bulbo de Ipeastrum después de la floración. Este en concreto, lo que pasa es que os lo enseño, ha estado malito. Y está pequeñito porque ha estado un año muy malito. Pero más o menos me sirve de ejemplo para que veáis lo que le pasaría a un bulbo después de la floración. Se quedan muy pequeñitos. ¿Y qué necesita ahora? Volver a engordar. Para que veáis hasta qué punto la planta no necesita nada más que el bulbo. Puede ser que veáis esos Ipeastrum que están puestos en una especie de jarrón especial para que les veamos las raíces que solamente tienen agua, no tienen ni siquiera tierra. Y yo os puedo decir que yo he visto en un centro de jardinería un bulbo de Amaryllis con la flor abierta, pero ni tierra, ni maceta, ni nada. No necesita nada más su bulbo. Pero claro, las consecuencias es que luego el bulbo se queda pequeñito. Y ahora nosotros tenemos que ayudarle a que ese bulbo vuelva a engordar para que el año que viene nos vuelva a regalar esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Pues la verdad, empezar a hacer de jardineros, porque vamos a ser honestos, hasta ahora bien poquito hemos tenido que hacer, como mucho regar y poco, pero ahora necesitamos ayudar a este bulbito a volver a crecer. ¿Qué es lo que va a hacer el bulbo? Pues va a empezar a sacar las hojas, porque va a necesitar ahora volver a alimentarse. ¿Cómo se alimenta el bulbo? Pues como todas las plantas, a través de las raíces y a través de las hojas, de la luz y de lo que le pongamos en la tierrecita. Así que vamos a tratarlo con cariño. Y ahora vais a ver que es un bulbo que ya os he dicho antes que le condiciona bastante, pero es que además es un bulbo un poco rarito. Porque lo primero de todo, vamos a buscarle una maceta. Una maceta de acuerdo a su tamaño. Que claro, me vais a decir, a ver Joaquín, un poco tacaño eres, ¿no? Ponle una maceta un poco más grande. Pues no, porque una de las rarezas que tiene este bulbo es que le gusta vivir en casas pequeñas. Yo qué sé, igual es que así se piensa que tiene menos para limpiar. También sé que se pueden cultivar en tierra, pero de eso no os voy a hablar porque yo todos los he cultivado en maceta y tampoco quiero daros información de una cosa que no controlo. Como es un bulbo, la maceta tiene que tener buenos agujeros de drenaje. Si le podéis poner una capita drenante en el fondo, por ejemplo, de bolitas de arcilla, de grava, algo que les sirva de drenante, mejor. No mucho porque tiene poquito espacio y ya si encima le quitamos con piedrecitas, pues mal. Pero un poquito no le va a venir mal. Lo segundo, le vamos a poner tierra. Le vamos a poner tierra de calidad. Ya que es tan poquita la que necesitamos, vamos a darle una buena tierra. Que lo que vaya a comer sea de buena calidad. Y si le podemos enriquecer la tierra con humos de lombriz, con estiércol de caballo, con gallinaza, con cualquier clase de abono sólido que se le quede, muchísimo mejor.
Los bulbos de Hippeastrum son especialmente sensibles a la pudrición, así que si queréis, antes de ponerlo en la maceta, podéis aplicarle un poquito de fungicida. Buah, este huele que apesta, porque este fungicida está basado en azufre, con que imaginaos el olor que saca, pero es que es muy bueno. Un poquito de fungicida para ayudarle a proteger. Y ahora sí que ponemos la tierra. ¿Y os habéis fijado cómo lo he puesto? Acordaos que cuando vayamos a enterrar un bulbo, como norma general, había que dejar el doble de profundidad de lo que tiene el bulbo de tamaño. Vamos a ver. En bulbos como este, para poderlo enterrar a esa profundidad, igual teníamos que llegar al centro de la tierra. Pero es que este bulbo es rarito. Y resulta que lo que le apetece es tener la naricilla, el cuello por fuera. Es lógico, esa parte, ese cuello, es la parte más delicada del bulbo, la que más tendencia tiene a pudrirse. Así que si la dejamos por fuera de la tierra, va a estar con menos humedad. De hecho, cuando reguemos, os aconsejo que reguéis por abajo para que absorba por capilaridad. Y si tenéis que regar por arriba, intentad regar por los laterales para que ese cuello esté muy poquito en contacto con el agua. Bueno, las flores se marchitan, la vara la podéis dejar un poco de tiempo más, pero también la planta la va a acabar secando, la quitáis y se os va a quedar una cosa así, o puede ser que con las hojas más grandes. Y ahora lo que necesitamos es que esas hojas empiecen a funcionar, que empiecen a alimentarse y que el bulbo empiece a engordarse. Y esto es lo que va a hacer durante el resto de su época vegetativa. Como es una planta un poco feucha, lo que yo suelo hacer es meterla entre otras plantas para que esté protegida, siempre también teniendo en cuenta que si luego tengo que regar, que no le caiga mucha agua por encima, pero tenerla un poquito así, un poco olvidada. Os podéis olvidar un poquito de ella durante un tiempo, porque empezarán a salirle hojas. Hay gente que le gustan esas hojas. A mí me parecen unas tiras así de hojas verdes que tampoco me parecen demasiado atrayentes, así que la escondo un poquito entre otras plantas, se queda protegida y va creciendo. Y lo que necesitamos es mantener las hojas el mayor tiempo posible, porque cuanto más tiempo estén las hojas, más va a engordar el bulbo y más bonito lo vamos a tener para el año siguiente. ¿Qué ocurre en climas como el mío? Que cuando llega el verano hace muchísimo calor y la planta no le gustan esos calores y entra en estado de reposo. Y esto es, por ejemplo, lo que le pasó a esta planta de aquí. Veis que no ha sacado vara floral, que sí que está viva porque tiene ya hojas, pero está como muy débil. Y eso es porque en la primera ola de calor que hubo al principio del verano se vino totalmente abajo y ha estado en reposo muchísimo tiempo. No le he dado tiempo a engordar el bulbo suficiente como para crear una flor. Esta otra, por ejemplo, que veis aquí, tardó un poquito más y sí que ha sacado una vara floral. Os digo una cosa, tampoco pensaba que iba a dar vara floral porque también se puso en época de reposo antes de lo que suelen hacerlo, porque hizo muchísimo calor. Pero bueno, esta ha tenido suficiente, está dando una vara, no sé, dará una o dos flores pequeñitas y ya está, pero más de lo que me esperaba que iba a poder hacer. Y como os digo, pues nada, que las hojas sigan creciendo para recibir más energía, que el bulbo vaya engordando. Pasará el verano, pasará el otoño, cuanto más tiempo mejor, pero llegará un momento en que por muy bien cuidado que esté, entrará en reposo. Normalmente es como muy tarde cuando empieza el frío, porque no le gusta el frío, es tropical, entonces lo que hace es reposo. Si vivís en un sitio que no tenéis esos cambios, posiblemente la vais a tener con hojas durante todo el año. De hecho, tengo un conocido a través del mundo de la jardinería que vive en las Islas Canarias que se dedica al cultivo de estas maravillosas plantas y claro, las tiene durante todo el año y le florecen 2 o 3 veces al año. Pero yo os estoy hablando desde el punto de vista de un clima continental como es el mío, que es el que vamos a encontrar la mayoría de las veces. Cuando entren en estado de reposo, dejadla reposar, que se lo han ganado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues la vamos a tratar como una cebolla, la vamos a sacar de la tierra, momento perfecto para inspeccionar si el bulbo está en buenas condiciones, cómo ha crecido. Muchas veces le van a salir unos pequeños bulbitos laterales que los podemos quitar y hacerlos crecer aparte.
y la podemos almacenar. Dos métodos. Uno, como las cebollas, los sacamos y los almacenamos en un sitio fresco y seco. Y ya, cuando venga el buen tiempo, las volvemos a plantar. O, segundo método, el que más me gusta a mí, llamadme vago, que las dejo en la maceta. Todo lo que hemos hablado del trasplante lo hago en ese momento en que entra en reposo. En lugar de sacarlas y almacenarlas en otro sitio, pues las trasplanto, le pongo el sustrato de buena calidad, el alimento y las dejo ahí que repose en un sitio fresco y seco, protegido, pero que repose. Entonces ellas, cuando empiecen a notar ya el buen tiempo, empezarán otra vez a dar señales de vida. Si la cosa ha ido bien, lo primero que vais a ver no van a ser las puntitas de las hojas, sino las puntitas de los capullos florales, y luego irá subiendo la vara. Entonces empezará a salir y empezará a salir una vara. Una vara que, por cierto, cuando está en este estado, pues sí que hay que decir que tiene cierta forma. Aún me acuerdo cuando vivía en casa de mis padres de comprar una de estas plantas tal que así, y mi madre mirarle y decir: pero Joaquín, ¿qué planta has comprado? Si eso parece un... Pues sí, parece lo que parece, pero es la naturaleza que es caprichosa. Y entonces ya vuelta a empezar otra vez el nuevo ciclo. Y hasta aquí el vídeo. Ahora veréis que cuando tengáis esta planta y deje de dar flor, por favor, no la tiréis a la basura. Que acordaos que puede vivir mucho tiempo. Por cierto, no os lo he dicho, pero pueden vivir hasta 75 años. Tendrán años mejores, años peores, puede ser que un año no florezcan, eso no pasa absolutamente nada, ya se recuperará para el año siguiente, pero podemos tener planta para rato. Y por si acaso no os he convencido del todo de tener una de estas plantas, os voy a dejar unas cuantas fotos de los Hippeastrum que he ido teniendo en la terracita. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle un like, pero no por mí, por estas plantas, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, familia botánica. ¿Por qué no te quedas así durante todo el año, hija?